esperanza, luz en tinieblas es verdad. Es para el débil su fortaleza, escudo al que confía en ti, escudo al que confía en ti. Todo lo que hay desvanecerá, el cielo y la tierra pasarán, tú no cambiarás, permanecerás siempre. Bien, buenas tardes, que el Señor les bendiga una vez más juntos, y quiero contarles que seguramente junto con este videito les va a llegar un videito que estamos festejando los 126 aniversarios de nuestra congregación, que cumplió el 11 de septiembre pasado, ¿sí? Nada más que ahora con la tecnología y demás, tuvimos que ir haciendo algunas cositas y se nos retrasó una semanita. Pero si Dios lo permite, lo estaremos también compartiendo con ustedes, ¿sí? A través de las redes sociales. Y en septiembre, aparte de celebrar nuestro aniversario número 126, también en el mes de septiembre se festeja el mes de la Biblia, Por eso quiero decirles que el mensaje de siempre, a través de la palabra de Dios, es un mensaje que no cambia, es un mensaje actualizado. Cuando muchos quieren hacer creer que la Biblia es vieja, que es otro tiempo, puede cambiar las formas de ser, la forma de decir las cosas, la forma de hacer ciertas cosas, pero nunca la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Por estos días veo algunas personas mayores en nuestra iglesia que siempre destacan, piden himnos, los himnos cristianos que cantamos en otros tiempos en la iglesia, y en este tiempo también están muy buenos para cantarlos, pero se ha introducido en este tiempo canciones de nuevos autores, canciones de este tiempo, con la música de este tiempo, con los instrumentos de este tiempo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces algunos extrañan aquellos himnos, pero son las cosas que cambian. Si no estamos dispuestos al cambio, ustedes imaginen que esos himnos nosotros se los podemos, o yo mismo, puedo acordarme de cuando fueron o cuando los cantábamos años atrás, ¿sí? Pero hoy hay otra cosa y tenemos que también adaptarlo, ir mezclando esas cositas, pero nunca decir esto sí y esto no. Son modales, modos, o modas o formas, mejor dicho, ¿sí? Formas que pueden ir variando. Antes había ciertos instrumentos que en la iglesia no se tocaban. Antes el pastor de camisa, alguna vez alguien, una hermana de la iglesia, después de verme del traje, me dice: ah, estás vestido de pastor, como si pasara el pastorado, ¿sí? O la forma de predicar, etcétera, o lo que predico, o mi propia conducta tendría que ver con que me visto de traje o no, ¿sí? Por eso mismo, que son todas cambios distintos, ¿no? Yo siempre le digo también a las personas, aquellos que anhelan las cosas antiguas, pucha, pero ahora les gusta usar el celular, ahora quieren la tecnología, ya no lavan a mano, etcétera, etcétera. Pero son solamente cosas que pueden cambiar. Lo que nunca puede cambiar es la doctrina. Y escuchen bien a dos puntitos de los cuales yo quiero llamarle la atención en esta hora a cada uno de ustedes. Primero,
El evangélico cree en la Biblia como única guía y fundamento. En realidad las iglesias cristianas, pero en algunas se cuela más en la tradición, ¿sí? Y lo que muchas veces dicen hombres. Sin embargo, las iglesias evangélicas nos basamos en la palabra de Dios. Es el fundamento de toda iglesia y es también el fundamento predicar la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 y al 10, dice la palabra de Dios: pero si alguno de nosotros, el apóstol Pablo está diciendo esto, o un ángel del cielo les predicara otro evangelio distinto al que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, caigan en maldición. ¿Y de qué evangelio está hablando? Del de la palabra de Dios. Puede cambiar. En estos tiempos nos encontramos con que hay muchas versiones, pero el sentido, la explicación es la mejor, es lo mismo. Están siempre, tratamos, los teólogos buscan que la gente reciba de manera más sencilla el Evangelio de Cristo, pero el sentido, las leyes, los mandamientos, los preceptos de Dios siguen siendo los mismos. Por eso hoy estamos viviendo tiempos complicados, porque muchos quieren hacer fácil el Evangelio. Yo he escuchado de personas que dicen que pertenecen a una religión, porque en esa religión son muy abiertos y están dispuestos a que todo lo que el mundo está trayendo en este tiempo sirva o sea parte. Y no es así. Yo no puedo, ¿sí?, estar predicando algo que esté alejado de la verdad, porque yo tendré que dar cuenta delante de Dios. Entonces, cuando ahora yo vaya a 2 de Timoteo, fíjense qué interesante lo que el apóstol Pablo, ¿sí?, le dice. Pero antes de ir ahí te voy a leer Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice así: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Duro, ¿no? Pero esta es la realidad. Esta es lo que dice la palabra de Dios, y nos está llamando la atención de no desviarnos. La palabra de Dios es actual desde que fue escrita ahora y va a seguir siendo actual siempre, porque Dios, que mira del cielo, porque Dios que nos creó, sabe qué va a pasar en cada momento de la vida. Nada se le escapa a Dios. Es decir, que no necesitamos nosotros estar adaptando el Evangelio a los tiempos. Por eso el Evangelio no puede acoplarse a ideologías de turno ni subordinarse a regímenes humanos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y lamentablemente esto ha sucedido. En un área o en otro, a veces las iglesias han permitido ciertas cosas, ¿sí?, por quedar bien con alguien, a veces hasta han tenido algún color político. Lejos de eso tenemos que estar los que creemos en Dios. Podemos apoyar, el Señor nos manda que oremos por nuestros gobernantes, aunque no estemos de acuerdo, pero pedir la justicia de Dios en todo tiempo y en todo momento. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, instruye a su discípulo, ¿sí?, a Timoteo, antes de morir, él estaba envejeciendo y ya todo se estaba achicando sus tiempos, y él había preparado gente, entre ellos a Timoteo. Y en el capítulo, mejor dicho, en 2 de Timoteo, capítulo 4, Pablo le dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no
o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelas que quieren oír. Esto está pasando hoy día, ¿sí? Mucha gente quiere adaptar el Evangelio. Entonces hay gente que predica el Evangelio para, como diría alguien cantando, endulzar los oídos de los demás. Pero no es eso lo que la enseñanza de la palabra nos explica. Al contrario, la palabra de Dios nos dice, queridos, que el que disciplina, ama. Cuando alguien te llama la atención con la palabra de Dios, está amándote, porque si no, está en contradicción con ella. Por eso los caminos al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Retomo el versículo 3 del capítulo 4 de segunda de Timoteo: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelas de que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, le dice el apóstol a Timoteo, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, ¿sí? Cuando uno predica el Evangelio de Cristo, está dispuesto, tiene que estar dispuesto a que se enojen, a que te digan retrógrada, a que te digan eso pasó de moda y te insulten, etcétera, etcétera, ¿sí? Dedicate a la evangelización, le dice Pablo, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo quiero estar un ratito aquí contigo compartiendo 2 de Timoteo 4, en los versículos 1 al 5, en el que el apóstol Pablo le pide de manera encarecida a su discípulo, a su hijo espiritual Timoteo. Le dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea oportuno o no. ¿Sí? Porque muchas veces uno dice, bueno, ahora podemos, ahora no, en este tiempo, en aquel otro. No, hoy estamos viviendo un tiempo donde la palabra de Dios es un bálsamo para el que quiere escuchar. Donde la palabra de Dios es la posibilidad de reconciliación con los que se alejaron. Hoy la palabra de Dios trae conocimiento, sabiduría para el que quiere escucharlo. Tiene la posibilidad de rehacer o de empezar algo nuevo a través de conocer la palabra de Dios. Por eso no debemos dejar de predicar la palabra de Dios. Las preocupaciones que tenemos siempre, que van a continuar pasado esta situación, tienen que saber, ¿sí? Tenemos que enseñar de manera tal que con la ayuda de Dios puedan salir todos adelante. Fíjate cómo le pide puntualmente a Timoteo Pablo, corrige, ¿sí? A veces los hombres tenemos la capacidad de corregir, pero no hay mayor o corrección más perfecta que la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Los padres que leemos la palabra de Dios, más que corregir con nuestras propias enseñanzas, corregimos con la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, mis queridos, es donde aprendemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hoy la gente está todo cambiado, estamos viviendo tiempos que son pero tan raros. Hoy escuchamos que no es importante que trabajes. Si vos trabajás o no, no importa, vos tenés que ganar. Eso no es lo que has escuchado vos seguramente, ¿no? Te habrán dicho, hija, hijo, hay que estudiar, hay que sacrificarse, hay que trabajar. Has visto, no solamente has escuchado, sino que has visto a tus padres trabajar, esforzarse para tener lo necesario. Y te han enseñado que si vos trabajás, que si vos tenés esto, tenés aquello, lo vas a obtener por medio de tu trabajo, ¿sí? No ahora el fanatismo que tienen otros que dejan las familias de lado por trabajar y tener,
¿sí? No estoy hablando de eso, el equilibrio, pero tampoco que le enseñes a la gente que no es necesario que trabajen, que no es necesario que hagan a nuestros propios hijos, no le podemos enseñar esa doctrina del mundo. Por eso dice, corrige, llama la atención. Fíjense qué interesante, la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. La Biblia dice que Él bendecirá, benditos son los que viven del trabajo, del fruto de sus manos. ¿Sí? Corrige en cuanto a la forma de ser de las otras personas. Corrige aunque te duela, aunque no muchas veces tus propios hijos estén contentos con lo que vos le digas. Pero si vos corregís para que tus hijos el día de mañana no sufran consecuencias de algo que antes no le dijiste, gloria a Dios, porque tus hijos se van a salvar de algo malo que les pueda suceder. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Recordar, yo perdí a mi padre cuando era muy chiquito, pero a mí me quedaron muy grabadas las enseñanzas de mi madre. Una de las enseñanzas fundamentales que siempre se las digo a mis hijos o la digo a quien sea, es pagar todas las cuentas, pagar en fecha, pagar en su tiempo, ser una persona agradecida con aquel, como diríamos así vulgarmente, te fía, ¿sí? Con aquel que confió en vos. Te doy esto confiando en que vos me vas a pagar. Hoy todo eso se ha perdido. Hoy todo eso en muchos, seguramente que hay muchos más allí que me están viendo, que son así, que actúan así, que pagan, que no dejan cuentas, ¿sí? Que saben que alguien te ayudó y vos tenés que devolver esa ayuda. Enseñanzas prácticas que conocemos de la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios, yo escucho predicar la palabra de Dios como algo lejano, como algo que pasó, como algo que solamente va a ser esto y aquello. La palabra de Dios, querido, es práctica, es para vivir todos los días, cada momento de tu vida, es para llevar adelante en el lugar donde vos vivís, donde vos trabajás, con quienes convivís. Por eso el apóstol Pablo le dice, corrige, ¿sí? Reprende, llama la atención, eso está mal, eso no debe ser, ¿sí? Y anima. Qué maravilloso, porque a veces algunos creen que no, la Biblia está llena de no, los que leen la Biblia son autoritarios. Sí, hay muchos que lamentablemente son así, pero no nos manda la Biblia que hagamos eso. La Biblia nos dice, llamen la atención, ayuden, disciplinen, pero a su vez anima con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque las personas que vos debés muchas veces, a veces tus propios hijos, que tenés que ayudarles, que tenés que reprenderlos frente a algo que está mal, que corregirlos a algo que está mal, es que no lo sabían, como nos ha pasado a nosotros. En el crecimiento del conocimiento de la palabra, a mí me ha llevado a ir dejando cosas, y otras, como el apóstol Pablo decía, no es que yo ya lo superé, no es que yo ya lo dejé atrás, les digo esto, pero yo todavía tengo que seguir aprendiendo. Por eso llama la atención, pero anima con paciencia, y fíjense qué fundamental esto, que lo hallamos también en 2 de Timoteo, sin dejar de enseñar, ¿sí? Porque ¿cómo uno va a aprender si no le enseñan? La palabra de Dios, que tiene que ver con que la gente conozca el Evangelio, y Cristo dice, ¿cómo sabrán si no hay nadie o no hay gente que les predique? Mis queridos, la palabra de Dios es útil para todo lo que vos estés necesitando. Dice el versículo 3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar sana doctrina. No van a tolerar esta palabra.
porque estamos rodeados de enojo, rodeados de ira, rodeados de venganza, rodeados de no cumplir la palabra, rodeados de situaciones de sexualidad, de vicios, etcétera, etcétera. Y entonces no queremos que nos corrijan, somos libres, quiero hacer lo que quiera, pero el camino ese que vos querés seguir o que la gente quiere seguir es un camino de muerte. El único camino de vida es el que encontramos a través de la palabra de Dios y de la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán, ¿sí?, de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Por eso hay muchas sectas y por eso hay muchas religiones que son eso, son religión. No es una iglesia cristiana. Son una religión que por tradición llevan adelante ciertas prácticas, pero que nunca se ponen a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios y poder decir esto es error, esto es pecado, esto está mal, esto está bien, si hago esto me va a ir bien, si corrijo a mis hijos voy a tener una familia hermosa, maravillosa, hijos obedientes, no que yo les grite, los maltrate, no, hijos que deseen tener esa vida que sus padres tienen. Por eso el apóstol Pablo dice que a Timoteo dice, llegarán un tiempo en que se rodearán de los maestros que le dirán novelas que quieren oír. Y hoy estamos viendo mucha gente adoctrinada escuchando lo que quieren oír. Son muy pocos, ¿eh? A mí me pasa como pastor. Hay gente que está desesperada, que está en algún momento luchando en su familia, que está luchando con aquello, con lo otro, y de pronto cuando uno le dice, muchas veces hacen caso y salen adelante, pero pronto vuelven a hacer prácticas. Esto es como cuando en lo económico te empeñas en algo, ¿viste? Y estás ahí penando para pagar la luz a fin de mes y resulta que saliste de esa y te empeñaste de vuelta. Eso es de poco sabio, eso es no aprender, eso es no vivir de las experiencias que uno ha tenido, no cambiar de las experiencias que a uno le han traído carga o tristeza. Versículo 4 dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, dice el apóstol, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Pablo le advierte a su discípulo, ¿sí?, que en toda circunstancia soporte los sufrimientos. ¿Saben qué? Hay muy pocos que en este momento quieren predicar la palabra de Dios como está allí. Algunos la quieren acomodar, algunos dicen, no está tan mal esto o aquello. Pero si vos lees la palabra, muchas de las situaciones que hoy estamos viviendo, que están trayendo desenfreno a la sociedad, la palabra de Dios antes nos ha advertido. A mí me ha pasado muchas veces que en lugares públicos no lo he hecho porque la gente no te escucha, te condena, te grita, te maltrata, pero cuando están aquí en el escritorio o cuando tengo la oportunidad en grupos más pequeños, puedo decir lo que dice la palabra de Dios. Ahora estoy llegando a tu casa y te estoy diciendo que la palabra de Dios, ¿sí?, sembrada en tu corazón, transforma tu vida. No hay otra cosa, no hay otro camino. Hoy la gente busca siempre algo nuevo, pero se da cuenta que el fracaso está ahí, detrás de la puerta. En Cristo Jesús y en la obediencia del conocimiento de la palabra de Dios, hay gozo, hay alegría, hay paz para tu vida. No importa en qué tiempo. Que la paz de Dios que Él promete venga a tu vida ahora, llene de gozo tu vida. Y te puedo asegurar que la palabra de Dios trae bienestar a vos. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo vas a saber
si estás transitando un camino de manera bien o mal, si no conoces la palabra de Dios. Si te conducís por lo que dice uno, por lo que dice el otro, por hombres, ¿sí? Simples mortales. Conducite por aquel que fue, que es y que será siempre el mismo. Dios te ama y te está esperando. Que el Señor te bendiga.